Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí, gracias por todo el apoyo. Hay que hablar de esta Champions que ya quedó definida, algunas caras que nos vamos a volver a topar, como por ejemplo el Barça Bayern o el Real Madrid contra el Borussia de Dortmund, que fue su final que ganaron hace unos meses, hace un par de meses. Bueno, ahora ya otra edición de la Champions y se entiende amigos, se entiende del por qué le hicieron así, porque bueno, ahora le decimos adiós a la fase de grupos y le decimos hola a esta nueva especie de liguilla, una especie de todos contra todos. Y se entiende del por qué lo hicieron así, con esta especie de IA software que los elija al azar, porque si lo hacían manualmente, amigos, si lo hacían manualmente, se iban a tardar las horas. Si de por sí se tardaron para apretar el botoncito cristiano y que eligiera los equipos y luego hacerlo otra vez y otra vez y otra vez, fue un poco... Primeramente me empezó a gustar, ¿no? Y después me fue aburriendo. Obviamente fue muy confuso, pero bueno, aquí vamos a ir explicando y vamos a ir repasando a los equipos que les tocaron a cada equipo, amigos. A los más importantes, ¿no? A los líderes de cada bombo. Empezando por los partidos del Real Madrid, amigos, y el cómo va a jugar su respectiva liguilla, si queremos llamarle así. Porque bueno, les voy a explicar aquí un poco el cómo se eligieron los equipos, si es que no lo entendieron mucho. Bueno, es rápido y fácil. Al Real Madrid, por ejemplo, no le podía tocar en su respectiva liguilla, si vamos a llamarle así de ahora en adelante, liguilla. No le podía tocar un equipo como el Barça, de su misma región, federación, como quieran llamarle, Atlético, Girona, no podía jugar. Y no le podían tocar en su misma liguilla máximo dos equipos de la misma federación. Por ejemplo, el Dortmund y el Stuttgart. Ya no le podía tocar, digamos, el Bayern. Le tocó el Atalanta y el Milan, ya no le podía tocar otro equipo italiano. Y así respectivamente en cada liguilla de cada equipo. Por ejemplo, el Dortmund ya no le puede tocar el Bayern. Al Milan no le puede tocar jugar contra el Atalanta. Pueden estar dentro de la misma liguilla, pero no de las mismas federaciones o países, ¿no? O sea, al Lille no le puede tocar el Paris Saint-Germain, ¿no? Pueden estar dentro de la misma liguilla, pero no jugar entre ellos, ¿no? Sé que suena muy tonto porque... Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Si ya cambiaron el formato, pues que ya lo cambien todo y que ya jueguen todos contra todos. Ya para qué estar siguiendo haciendo todo esto. Pero bueno, quieren seguir vistiéndolo un poco con esta magia, ¿no? Porque se entiende de por qué ya cambiaron este formato. Porque si la vez pasada ya se confundieron con el anterior formato, que era, digamos, un poco más fácil de entender, ya con esto de elegir varios equipos, por eso eligieron el software, amigos. Por eso eligieron, pero bueno. Le va a tocar jugar en casa al Real Madrid contra el Dortmund, Milan, Salzburg y Stuttgart. Y luego fuera de ella va a tener que estar Anfield, Liverpool, Atalanta, Lille y Brest. Creo que los más asequibles podrían ser el Lille y el Brest. Y luego el Stuttgart y Salzburg, ¿no? En casa y luego fuera de casa. A lo mejor se pueden llegar a complicar, pero creo que son los más asequibles. Y luego obviamente los más complicados, Atalanta, Liverpool, Dortmund y Milan, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, amigos? Pasando al Manchester City, amigos, le va a tocar al Inter de Milán en casa, Feyenoord en casa, Brujas en casa y al Sparta Praga en casa. Va a tener que ir a visitar al Paris Saint-Germain, el Sporting, a la Juventus, que ya está regresando, ya estamos viendo regresar a la Juventus después de estar, creo que la temporada pasada creo que no estuvo. Después al Bratislava. Bratislava va a tener que ir a visitarlo. Creo que los más complicados obviamente pueden ser el Inter, a pesar de que sea en casa. El Inter se lo puede complicar, el Paris Saint-Germain y la Juventus, ¿no? Especialmente porque la Juventus va a tener que ir a Italia. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, amigos? Yo creo que el Manchester City, digamos que siempre le tocaban equipos asequibles, digamos, le tocaba el City, después el Lille, luego le tocaba el Leipzig y luego le tocaba el Estrella Roja, ¿no? Siempre le tocaban así como equipos, digamos, asequibles. Y este formato sí que te abre un poco, que ya son más partidos. Bueno, te abre más la posibilidad de que a lo mejor pudieras tener un descalabro, ¿no? Al ser más partidos, pues bueno, ahí está, ¿no? Siguiendo con el Bayern de Múnich, le toca en casa al Paris Saint-Germain, el Benfica, el Dinamo Zagreb y el Bratislava. Va a recibirlos en casa. Luego va a ir a visitar al Barça, obviamente en Montjuic, al Shakhtar, al Feyenoord y al Aston Villa. Sí estoy viendo ligera mejora, obviamente una alza como que de partidos. No sé si de nivel futbolístico, vamos a esperarnos a ver cómo se va desenvolviendo esta nueva liguilla de la Champions. Creo que obviamente los partidos más llamativos son contra el PSG y contra el Barça, ¿no? Creo que lo tiene un poco más asequible, a pesar de que el Aston Villa esté ahí como que también en Champions. Como que los demás los veo un poco más asequibles para el Bayern, a pesar de que ya cambiaron técnico. Está Vincent Kompany y a ver qué tal lo hace. Siguiendo con el PSG y la carita que puso Nasser Al-Khelaifi fue una joyita. No sé si eso sea antinatural o le salga completamente natural su cara que siempre pone, casi siempre pone. Son para unos buenos memes. El PSG le toca recibir en casa al Manchester City, al Atlético de Madrid, al PSV, al Girona. Y luego va a ir a visitar al Bayern, Arsenal, Salzburg y Stuttgart. Ojo que si habláramos de una fase de grupos, eso sería claramente un grupo de la muerte, ¿no? Con el City, Atlético, Bayern y Arsenal, ¿no? Creo que la tiene complicado el Paris Saint-Germain. Y si no lo dije, amigos, del 1 al 8 van a estar clasificados. Del 9 al 24 van a estar en una especie de playoff. Se van a buscar la vida para un lugar. Y luego ya, los 12 restantes
van a estar completamente eliminados, ya no ni siquiera van a ir a Europa League, ¿no? Ya van a quedar completamente eliminados. Y ojo amigos, que como digo, liguilla de la muerte, grupo de la muerte, como quieran llamarle, ya no va a haber oportunidad de réplica, ¿no? O sea, estos equipos donde el PSG va a ir al Bayern de Múnich ya no va a tener oportunidad de recibirlo en casa, ¿no? Es lo que te ofrece este nuevo formato, por decirlo así. Siguiendo con el Liverpool, va a tener que recibir en casa al Real Madrid, al Leverkusen, al Lille y al Bolonia. Va a tener que recibirlos en casa y luego va a ir a visitar al Leipzig, al Milan, al PSV y al Girona. Es un grupo, digamos, que entre los más complicados es obviamente el Real Madrid. El Leverkusen, que lo hizo perfectamente en Europa League. Y bueno, por ahí podría ser el Milan, podría ser el Leipzig, que le dé alguna sorpresa, incluso el Girona. Entonces, bueno, creo que también es un grupo bastante, bueno, o una liguilla bastante asequible para el Liverpool, para acabar, digamos, entre los 8 primeros. Siguiendo con el Inter de Milán, que también lo va a tener un poco como el Real Madrid. Yo creo que 50-50 para el tema de conseguir los puntos. 50% yo creo que son un poco difíciles porque, bueno, le toca el City, el Leipzig, el Arsenal y el Leverkusen. Luego tiene el Estrella Roja, el Young Boys, el Sparta Praga y el Mónaco. Pero va a tener que recibir en casa al Leipzig, al Arsenal, al Estrella Roja y al Mónaco. Luego va a ir a visitar al City, al Bayer Leverkusen, al Young Boys y al Sparta Praga. Por ejemplo, estos dos antes mencionados, el City y el Leverkusen, va a tener que ir a visitarlos, va a tener que ser en casa. Entonces, creo que es un poco la situación del Madrid, ¿no? 50-50. Siguiendo con el Borussia de Dortmund, bueno, creo que también lo tiene un poco fácil, por decirlo así. Veremos a ver qué cara nos muestra el Borussia de Dortmund en la Champions. Y dos partidos muy, pero muy rocosos que serán el Barça y el Real Madrid. Al Barça lo va a tener en casa, al Real Madrid lo va a tener que ir a visitar, al Shakhtar en casa, al Brujas de visitante, al Celtic de Glasgow lo va a tener en casa, al Dinamo Zagreb lo va a ir a visitar, al Sturm Graz, espero decirlo bien, lo va a tener que ir lo va a tener en casa, perdón, mejor dicho. Y bueno, es un equipo austriaco, para el que lo quería saber. Y el Bolonia lo va a tener que ir a visitar. Yo creo que los dos partidos claramente se ven muy notables, muy contrastados. Barcelona y el Real Madrid, ¿no? Los partidos más, que lo va a tener más, digamos, por ahí, ¿no? Que lo tenga más difícil. Y pasando al penúltimo equipo, que sería el Leipzig, que también la tiene un poco complicado, la tiene un poco dura, sinceramente dura. El tema del Liverpool en casa, Juventus en casa, Sporting de Lisboa en casa y al Aston Villa también en casa. Todos ellos equipos los va a recibir en casa. Complicados equipos, Aston Villa, Liverpool y Juve, muy complicados. El más parejo podría ser el Sporting, pero luego va a tener que ir a visitar al Inter, al Atlético de Madrid, al Celtic y al Sturm Graz, al equipo austriaco. Creo que también diríamos que es una liguilla de la muerte, igual que para el Paris Saint-Germain, muy complicado. Tengo miedo, señor. Y por último, amigos, como cereza del pastel, como no, el Barcelona. Nos volvemos a encontrar con el Bayern. ¿Cuándo será el día que no nos toque el Bayern? ¿Cuándo será el día que no nos toque el Bayern de Múnich? Pero obviamente no lo digo con afán de miedo, de inferioridad. Pero es curioso, ¿no? Es cuando menos curioso que nos vuelva a tocar el Bayern de Múnich, ¿no? En Champions. Bueno, me refiero a una fase de grupos. Ya nos tocó 2-3 ocasiones. Luego revivir viejos momentos. Bueno, ok. El Bayern de Múnich en casa, el Atalanta en casa, al Young Boys en casa y al Brest, creo que sí, es el Brest, en casa. Luego vamos a tener que ir a visitar al Borussia de Dortmund, al Benfica, al Estrella Roja y al Mónaco. Creo que es una liguilla bastante asequible, obviamente hay que jugarla, obviamente lo estoy diciendo de primera impresión porque creo que el Barça es mejor equipo que muchos de ellos. Incluso yo creo que el Bayern ahorita se ha ido disminuyendo, entonces creo que podemos tener una oportunidad, aunque me gustaría que el Bayern estuviera en su mejor forma y obviamente para que si le llegáramos a ganar sea más satisfactorio esto, aunque bueno, como dije, hay que jugar los partidos. Como ven, amigos, las nuevas liguillas, porque ya fase de grupos, olvídenlas, rebobínenlas, quítenlas de su mente, ya no va a volver a pasar, ya se va a quitar todo esto. Y como dije hace un momento, es entendible, porque que hagan todo esto manualmente, el tema de elegir las bolitas, solamente estaban eligiendo o agarrando cada equipo para saber qué decía el software, qué decía la computadora para cada equipo. Pero ¿cómo ven el equipo del Barça, amigos? Bueno, más bien ¿cómo ven la liguilla del Barça? El único difícil sería el Bayern, el Atalanta, digámoslo así, y el Borussia de Dortmund, ¿no? Creo que los demás equipos, Young Boys, el Brest, el Benfica, aunque también nos hizo mucho daño el Benfica hace 2 años, hace un par de años, la Estrella Roja y el Mónaco, creo que más que asequibles, amigos. Bueno, pero eso es de primera impresión, obviamente no estoy menospreciando a nadie, no estoy diciendo que somos mejor equipo, pero en el papel, porque somos el Barça, por cómo empezamos la temporada, creo que nos espera un buen augurio, ¿no? Nos esperan buenas cosas. ¿Cómo ven ustedes, amigos, esta nueva liguilla? ¿Cómo ven que le tocó a tu respectivo equipo? Déjame aquí abajo tus impresiones en la caja de comentarios. Déjame tu buen like, suscríbete al canal, me ayudarás bastante y nos vemos como siempre en la próxima.